1998 fue un año de no retorno para el mundo del videojuego, y no solo porque se lanzaron importantes e influyentes títulos a través de múltiples plataformas, sino además porque fue el año en que StarCraft aterrizó en los hogares de todo el planeta, y con él una nueva era para el género de la estrategia en tiempo real, el cual previamente venía experimentando una lenta pero constante evolución. A lo largo de esta retrospectiva vamos a descubrir estos antecedentes, detalles de su desarrollo, las figuras detrás del éxito y el legado de StarCraft, mientras repasamos las cualidades que hacían y siguen haciendo de este título un divertidísimo videojuego de estrategia en tiempo real y al mismo tiempo un eslabón fundamental para entender la trayectoria de un género que, a día de hoy, se resiste a morir. Si al igual que yo, eres un veterano con cientos y cientos de horas invertidas en este clásico, o si en caso contrario, jamás lo has jugado o lo has hecho muy poco, eres bienvenido a acompañarme en un viaje durante el cual haremos un justo tributo a la obra maestra de Blizzard. Nos tomará un rato, pero te prometo que valdrá la pena. A lo largo de la década de los años 90, el género de la estrategia en tiempo real ganaría gran popularidad, sobre todo a partir del lanzamiento de Dune 2 durante el año 1992, el cual llegaría no solo al PC, sino además a la consola de sobremesa Sega Genesis. Y es importante recordar primero a este título en específico, ya que fue pionero en establecer las principales convenciones mecánicas y jugables que luego se estandarizarían en el género. Eso sí, no sería el único. Posteriormente, con el lanzamiento en el año 1994 del primer Warcraft, desarrollado por el novel estudio Blizzard Entertainment, la fórmula de la estrategia en tiempo real recibiría mejoras y adiciones importantes. Finalmente, con la llegada de Command & Conquer en el año 1995, el género explotaría y alcanzaría de una vez el gran público, ya que si bien Dune 2 había vendido más de 250.000 unidades y Warcraft más de 300.000, la más reciente obra maestra de Westwood llegaría a sobrepasar el 1.000.000 de copias vendidas solo un año después de su lanzamiento. Paradójicamente, aunque para este entonces el género de la estrategia en tiempo real había evolucionado considerablemente, al mismo tiempo, en ciertos apartados se mantenía intacto. Y no me refiero solo a las interfaces de juego, aunque este sea uno de los más evidentes. No obstante, este ligero estancamiento representaría la oportunidad perfecta para que nuevas ideas y nuevos conceptos, más allá del dominio de Westwood y Blizzard, comenzaran a surgir a lo largo de la segunda mitad de la década del 90. Con frescos exponentes del género tales como Total Annihilation, Age of Empires y el muy olvidado Dark Colony. Se hacía evidente, por lo tanto, que cualquier nuevo intento de irrumpir en el género de la estrategia en tiempo real necesitaría innovar lo suficiente sin desconocer al mismo tiempo y hasta cierto punto las pautas establecidas por sus antecesores. El año 1995 marcaría el comienzo del desarrollo de una enigmática nueva IP en las oficinas de Blizzard Entertainment, el estudio con sede principal en California, responsable hasta entonces no solo de las dos primeras entregas de Warcraft, sino además de Lost Vikings, Blackthorn y Rock'n'Roll Racing. Al frente del proyecto estaban James Finney y Chris Metzen, quienes crearían además el universo ficticio del futuro videojuego, el cual por aquel entonces estaba siendo desarrollado sobre el motor de Warcraft 2 Tides of Darkness. Así las cosas, tan solo un año después, durante el Entertainment Electronic Expo o E3 del año 1996, el enigma sería revelado y la prensa y el público podrían jugar a una demo muy temprana de esta nueva apuesta, la cual, según revistas de la época y entrevistas a algunos de sus propios desarrolladores, no impresionó a nadie, no solo por su evidente parecido con Warcraft, sino además
porque la apresurada propuesta de Blizzard resultaba perezosa y anticuada. Orcs in Space y Purple Warcraft la apodaron. Este suceso marcaría un punto de inflexión radical en el proceso de desarrollo del futuro título de estrategia en tiempo real, y no solo sería reescrito su motor de juego, sino que además sufriría necesarios cambios tanto en elementos de diseño intrínsecos como por supuesto en los apartados artístico y visual. El equipo liderado por Finney y Metzen trabajaría fuerte por alejar a su pupilo de cualquier parecido con Warcraft por pequeño que éste fuera, y poco a poco el videojuego comenzaría a acercarse a su forma final. El contacto con la prensa especializada demostró ser fundamental en el propósito de disipar cualquier vestigio de escepticismo, y esta se mostró de forma casi unánime extremadamente impresionada con los avances y modificaciones, convirtiendo a StarCraft de la noche a la mañana en uno de los videojuegos más anticipados de finales de la década del 90, hasta que finalmente llegó el día del lanzamiento. Era un día 31 de marzo del año 1998. Todo comenzaba en el modo historia. A través de 3 campañas individuales de 10 misiones cada una, el jugador participaba primero en las reyertas entre el gobierno confederado Terran y los rebeldes dirigidos por Arcturus Mengs. Tengo mis dudas sobre esto, Arcturus. No creo que nadie merezca que le envíen un ataque serio. Sé que tienes sentimientos muy personales La base sobre esto, está bajo ataque. pero no puedes dejar que tu pasado te nuble el juicio. A través de múltiples batallas protagonizadas por figuras clave en la trama tales como Jim Raynor y Sarah Kerrigan. Estos confederados creen que pueden hacer lo que quieran. Órdenes recibidas. De inmediato, señor. ¿Qué tal, chicos? Soy Jim Raynor, el alguacil por estos lares. Luego, en su condición de cerebrado, enfrentaba sobre todo a los protos, dirigidos por el alto templario Tazadar y el templario oscuro Zeratul, al mismo tiempo que cumplía los designios de la mente suprema en su intento de alcanzar el planeta natal de los protos, Aiur, para arrasarlo. Siento que tu preciado poder ha disminuido desde nuestro último encuentro. Tal vez, reina. ¿O será que no necesito hacer gala de mi poder en una prueba de voluntades tan infantil? Templario necio, prepara tus defensas. Pronto iré por ti. Sí, una ilusión. ¿Tienes miedo de enfrentarme, templario? Y finalmente ponía al jugador en la mente de un ejecutor quien, bajo las órdenes de Aldaris y el cónclave Protoss, intentaba defender a Aiur de la invasión de los Zerg. Pero quizá la muerte sea una bendición si fallamos aquí. Nuestro objetivo es acabar con un enemigo que ha arrasado con todo a su paso en su camino por el universo. Debiendo tomar partido luego en una guerra civil que enfrentaba a los poderosos héroes Tazadar, Zeratul, Fénix e incluso Raynor en contra del dogmatismo del cónclave y el peligro que este último representaba para la supervivencia de su propia raza. Aprenderán que la voluntad del cónclave es absoluta. Hagan las paces con Adun. Alto ahí, juez. Los guardianes de Tazadar no caerán mientras los templarios oscuros vivan. Retira a tus guardias y háganse a un lado si quieren vivir para ver otra luna. No permitiré que me hable alguien tan ajeno a la luz del Khala. Tú y tus hermanos herejes morirán con estos traidores. Estas 3 épicas historias de lucha de poderes y supervivencia vital
escondían no pocos giros de guión y sucedían de forma simultánea, pero sobre todo hacían un marcado esfuerzo narrativo para involucrar activamente al jugador y sumergirlo en sus conflictos, personajes y locaciones, no solo mediante el propio diseño de las misiones, sino además desplegando actuaciones de voz en castellano y momentos de auténtica tensión dramática, así como una considerable cantidad de cinemáticas de gran calidad con las que se acompañaba el progreso. Para cuando terminaba la última misión de la tercera campaña, con Arcturus Mengs siendo proclamado emperador del dominio Terran, con Sarah Kerrigan asumiendo el mando del potente enjambre Zerg en el planeta Carbonis y con Raynor, Phoenix y Zeratul habiendo sobrevivido a la gran confrontación en contra de la Mente Suprema, la gran mayoría de nosotros habíamos forjado un fuerte vínculo con solo una pequeña porción de este universo y con solo algunos de sus habitantes. Sentíamos que todavía quedaban numerosas batallas por librar, queríamos conocer más acerca de estos personajes, pero sobre todo queríamos influir en los acontecimientos que, según aquel abrupto final, estaban por venir. Conozco tu pasado, he oído los rumores. Sé que fuiste parte de esos experimentos con los Zerg, que Mengs te rescató. Sería en diciembre de ese mismo año que Blizzard finalmente lanzaría su propia gran expansión, Brood War, introduciendo nuevas unidades, biomas, mejoras y música, y como era de esperar, 3 nuevas campañas que continuaban la épica saga espacial a partir de donde lo había dejado el juego original. Saludos, Ejecutor. Todos estamos muy afligidos por la pérdida del gran Azanar, pero tenemos que encontrar la fuerza para seguir adelante. Él se sacrificó para destruir a la Mente Suprema, pero muchos Zerg siguen acechando las ruinas de nuestro mundo natal. Sin la guía del Cónclave ni la protección de nuestras grandes flotas, tendremos que defendernos solos. La primera campaña giraba alrededor de los personajes Aldaris, Zeratul y Artanis, mientras intentaban evacuar a los supervivientes de su planeta natal hacia Shakuras, el hogar de los Templarios Oscuros. Ocúpate solo de que tu gente llegue al portal, Ejecutor. Phoenix y yo nos encargaremos de proteger nuestro flanco hasta que hayan pasado todos. Uniéndose con Kerrigan para intentar erradicar a los celebrados Zerg en Shakuras y por lo tanto enfrentando no solo a estos últimos en intensas batallas, sino incluso a una rebelión Protoss preparada por el propio Aldaris. Prefiero morir antes que unirme a ustedes y manchar el honor de Ayur Oscuro. Sellaron su destino en el momento que su matriarca se alió con la reina de las cuchillas. Los que somos fieles a Ayur jamás seremos esclavos de Kerrigan y sus colonias. Sé razonable, Aldaris. La segunda llevaba al jugador a liderar las primeras incursiones del Directorado Unido de la Tierra en contra del dominio Terran, descubriendo en el proceso la existencia de un disruptor de energía psiónica capaz de interrumpir las comunicaciones de los Zerg y localizado en la antigua capital de la Confederación, Tarsonis. Almirante, si nos concentramos en destruir todas las colmenas de esta área, es posible que logremos neutralizar a estos Zerg sin mucho problema. Personajes como el vicealmirante Alexei Stukov, el almirante Gerard Dugal, Raynor y Mengs terminaban protagonizando una serie de sucesos que ponían a prueba lealtades y convicciones y que culminaban en el asalto al planeta Zerg Shar. Por último, la tercera campaña ponía el cierre a la historia permitiéndole al jugador aunar fuerzas junto a Sarah Kerrigan para enfrentar al Directorado Unido de la Tierra, para lo cual ésta tenía que aliarse con Raynor, Phoenix y Mengs y se lanzaba a por la matriarca Protoss Razagal. Nuestro objetivo es localizar y deshabilitar el generador principal del disruptor psiónico. Después Mengs y Kerrigan se encargarán del resto. ¡En marcha! Este era solo el comienzo de una sucesión de acontecimientos que reafirmaban, cuando el jugador dejaba descansar su ratón y su teclado, finalmente el poder absoluto, al menos de momento, de la Reina de las Cuchillas en el sector Koprul.
Estas 3 campañas de 8 misiones cada una lo hacían prácticamente todo mejor que las anteriores, siendo no solo más espectaculares y dramáticas, sino mucho más intensas y desafiantes jugablemente hablando. Pero sobre todo, además de ofrecer un modo historia ambicioso y nunca antes conseguido dentro del género de la estrategia en tiempo real, con múltiples enfoques narrativos y no pocas sorpresas argumentales, StarCraft fue capaz de regalarnos una historia digna de una saga cinematográfica, a la vez que lo acompañaba con misiones de dificultad gradual, en las que no solo se nos estimulaba a probar nuevas estrategias y tácticas, sino que además se nos preparaba de forma inconsciente para participar en otra guerra, una confrontación de nunca acabar en la que se combatía por el puro placer de vencer. ¡Identifica el objetivo! Luego de terminar las campañas, el jugador podía enfrentarse a oponentes controlados por el ordenador en una gran variedad de mapas y estableciendo diferentes condiciones de victoria. Jugar a algunos escenarios con objetivos específicos o bien lanzarse al editor y crear los suyos propios. Apartados que por sí solos eran capaces de ofrecer infinidad de horas de juego. No obstante, era en el multijugador donde se libraban las más épicas batallas de hasta 8 jugadores, ya fuera por equipos o de todos contra todos, siendo la más popular, sin dudas, las de 1 contra 1, el enfrentamiento definitivo de 2 jugadores para descubrir quién era el mejor. Ya fuera que estas tuvieran lugar a través de internet, mediante Battle.net, el servicio propietario de Blizzard, a través de un cable telefónico o una red local, en lo jugable, si bien la experiencia nunca era la misma, sí que lo era el objetivo principal, aplastar al oponente. El cómo era algo que quedaba a decisión del jugador. A medida que la experiencia de juego y la maestría al mando de una raza en específico aumentaba, surgían otras estrategias igual o más alocadas y atrevidas, muchas veces de forma accidental y atendiendo a cuestiones definitorias como el tipo de mapa. De cualquier forma, StarCraft rara vez decepcionaba en lo jugable, ya que recogía todos y cada uno de los avances del género hasta la fecha y entendía que no se trataba de la cantidad de unidades en el campo de batalla, sino de que cada una cumpliera un rol específico y no solo en combate, sino además en tareas de apoyo. Señor, solicito permiso para cegar ese tanque con una bengala óptica. ¿Necesitas atención médica? Voy en camino. Yo me encargo. ¿Necesitas atención médica? Ni cuenta se dará. Por ello, brindaba una ventaja táctica al control de las alturas, tanto en el aire como en el terreno, con unidades de transporte y asalto aéreas, unidades de asedio también aéreas, además de terrestres, siendo cada unidad única, tanto en lo relativo a velocidad de movimiento como en lo respectivo a estadísticas de ataque y defensa, con tipos de daño diferenciados y habilidades especiales, cuyo aprovechamiento repercutía directamente en el desenlace de las partidas. De esta forma, se creaban sinergias las cuales hacían que cada enfrentamiento, ya fuera de naturaleza terrestre, aérea o combinada, tuviera el balance perfecto, brindando una interpretación de la estrategia en tiempo real que se enfocaba sobre todo en la profundidad jugable y no tanto en la complejidad, y consiguiendo al mismo tiempo, y de forma a mi entender sublime, crear un equilibrio vital entre el combate y la recolección y preservación de los 2 recursos disponibles, el mineral y el gas vespeno. Además comprendía que 3 razas o facciones eran mejor que 12 siempre y cuando cada una se sintiera, se comportara y se jugara de forma completamente única. Por lo tanto, ya fuera que el jugador eligiera a los mecanizados y tecnológicamente dependientes Terran, a los enigmáticos, ancestrales y poderosos Protoss, o bien a los letales y veloces Zerg, algo era seguro: encontraría en cada una de ellas experiencias y estilos de juego sustancialmente diferentes, ya que las 3 habían sido conceptualizadas e implementadas de formas nunca antes vistas en el género. En este sentido, StarCraft fue demoledor, llevando aún más lejos lo hecho en Warcraft con los humanos y orcos y haciéndolo de forma atrevida e intencionada.
En pocas palabras, lo nuevo de Blizzard era fácil de entender y de jugar, pero extremadamente difícil de dominar, resultando muy atractivo tanto para estrategas novatos como para veteranos, aunque de original tuviera más bien poco. Para cuando StarCraft llegó al mercado, la industria del videojuego se encontraba inmersa en una lenta pero contundente transición hacia las 3 dimensiones, y el género de la estrategia ya había experimentado con los gráficos poligonales, por ejemplo con Total Annihilation. Aún así, curiosamente, Blizzard apostó por enfocar los altos valores de producción con que contaba para su nuevo título de estrategia en tiempo real, no solo a lo jugable y narrativo, sino además a lo artístico y técnico, optando por un estilo visual isométrico que permitía ofrecer un apartado gráfico mucho más expresivo y mucho más sencillo de optimizar tanto para el juego en solitario como para cualquiera de las variantes del multijugador, lo cual tenía todo el sentido del mundo al tener en cuenta que cada facción poseía una capacidad de población simbólica de hasta 200 unidades, algo que al mismo tiempo equivalía en una partida de 8 jugadores a la friolera de 1600 unidades de población habitando el campo de batalla, cada una con sus animaciones de movimiento, combate y destrucción y demás lógicas del juego. Gracias a ello, StarCraft terminó siendo un videojuego extremadamente generoso desde el punto de vista de sus requisitos técnicos. Para jugarlo de forma óptima, bastaba con poseer una PC con procesador Pentium a 90 MHz, 16 MB de RAM y DirectX 2, unas especificaciones que ya para el año 1998 eran relativamente fáciles de cumplir. La experiencia visual era nítida, las interfaces de juego y menú altamente estilizados y las razas fueron pensadas y ejecutadas con todo lujo de detalles gráficos. No obstante, sin el potente trabajo sonoro, poco se hubiera logrado a la hora de darle verosimilitud al conjunto. Con los ojos cerrados era posible identificar prácticamente todo lo que sucedía en pantalla, qué unidades combatían y cuándo usaban habilidades especiales, cuándo se había terminado el gas o si la base o las tropas estaban bajo ataque. Las pistas sonoras, las respuestas de las unidades, todo el espectro acústico estaba puesto al servicio del jugador y de su efectividad como estratega, teniendo por suerte para nosotros los hispanohablantes en su versión original traducción de voces y texto al castellano. Ya fuera que el jugador se encontrara navegando a través de los menús principales o escuchando las instrucciones de una misión, ya fuera que estuviera jugando, luchando por el control del mineral y el gas o por la supervivencia de sus tropas, y así en tantísimas situaciones jugables, con StarCraft, Blizzard consiguió un nivel de inmersión audiovisual nunca antes visto en el género, ya que gracias a un potente trabajo artístico visual, sonoro y musical, se aseguraba en todo momento de que como jugadores, nuestros sentidos estuvieran lejos, a cientos de miles de kilómetros de años luz de nuestras computadoras e inmersos en lo que sucedía en aquella galaxia, en aquellos planetas y con aquellos seres, envueltos en una deliciosa y constante confrontación. No obstante, su banda sonora, bueno, digamos que estaba a otro nivel. Cuatro compositores se unieron para crear la música de StarCraft: Tracy Bush, Jason Hayes, Glenn Stafford y Derek Duke. Temas como el que acabamos de escuchar y muchos otros se encargaron no solo de ambientar la experiencia de juego y apoyar a la narrativa, sino también de caracterizar a cada una de las razas, y era en este sentido donde StarCraft demostraba por qué jugaba en otra liga en lo relativo a bandas sonoras.
Command & Conquer, Red Alert y Age of Empires, por poner dos de los mejores ejemplos, también tenían excelentes bandas sonoras, pero en ninguno de ambos casos se pensaron ni implementaron como en StarCraft. Aquí cada raza tenía su propia música, rebosante de matices y estilos armónicos, pero sobre todo radicalmente única en cada caso. Una música que podía resultar lo mismo frenética que tensa y hasta emotiva. Hay un punto de esta historia en el cual StarCraft dejó de ser solo un videojuego exitoso y se transformó además en un auténtico fenómeno cultural y de masas, gracias principalmente al juego multijugador en red local y en línea, algo que ya había sucedido antes, por ejemplo con Quake, sobre todo en Norteamérica, aunque en esta ocasión el fenómeno surgiría en Asia, más exactamente en Corea del Sur. En su momento, algo así era inimaginable, a pesar de haber existido elementos objetivos de peso como las altas tasas a la importación de productos japoneses al interior de Sudcorea, las cuales existieron a lo largo de la década del 90 e incluso antes, incluidas las consolas de videojuegos producidas por Nintendo, Sega y Sony, o en concreto, las excelentes ventas de StarCraft en aquella nación, las cuales alcanzaron los 2 millones de unidades para mediados del año 2001. Todo ello, unido a la popularidad en Corea del Sur del juego en PC, el auge del internet y las facilidades que otorgaba el servicio Battle.net para compartir mapas personalizados, jugar en línea y llevar una constancia de estadísticas como victorias y derrotas, hizo que StarCraft se volviera extremadamente popular primero en una gran base de jugadores y luego en el público general, generando canales de televisión especializados, ligas profesionales, premios en metálico y finales presenciales multitudinarias repletas de espectadores, posibilitando a su vez que importantes compañías coreanas como Samsung, SK Telecom y KT se encargaran de patrocinar a múltiples equipos profesionales. StarCraft se convirtió de esta forma en el eSport nacional de Corea del Sur, y el fenómeno rápidamente se fue exteriorizando sobre todo hacia Europa y América, teniendo lugar el primer gran evento internacional de StarCraft en el año 2000 en Sudcorea durante la primera edición de la World Cyber Games. No obstante, una de las más importantes repercusiones de todo este panorama, más allá de los hogares, donde usualmente se jugaba por pura diversión y más allá del bullicio y las luces de los estudios de televisión, tuvo que ver con la naturaleza de las partidas de StarCraft en el más alto nivel competitivo y lo bien que hablaban de la profundidad jugable y el excelente balance implementado en el videojuego.
많이 맞았거든요. 네. 와, 시켜내네요. 아, 이거 완전 이거 쇼예요, 쇼. 네. 에어쇼 보고 있습니다. 물론 잡으세요. Los jugadores profesionales desafiaban constantemente los límites de lo que era posible conseguir en una partida de StarCraft. Eran extremadamente rápidos y no solo en el control de sus bases y tropas, sino también en la toma de decisiones. Y si creían que determinada unidad podía otorgarles la victoria, por absurdo que pareciera, lo apostaban todo a ella, ya que en StarCraft frecuentemente una sola unidad o mejora era capaz de marcar la diferencia entre vencer o perder. Poco a poco comenzaron a surgir sitios web donde se podían aprender todo tipo de estrategias, casi siempre establecidas por importantes figuras profesionales. No obstante, esto no era garantía de nada, ya que para ejecutarlas a la perfección había que practicar por sobre todas las cosas. Y fue esta, con toda seguridad, otra de las virtudes de un videojuego que nunca se pensó para este tipo de escena competitiva. Promovía de forma totalmente accidental el espíritu deportivo y combinaba el juego metódico, podríamos decir, del ajedrez con el frenetismo propio de un partido de fútbol, donde era necesaria la velocidad y la exactitud en la ejecución de las tácticas ofensivas y defensivas. No creo que ni siquiera el diseñador líder Robert Pardoe fuera capaz de prever de lo que sería capaz un jugador con cientos y hasta miles de horas de StarCraft a sus espaldas. Sea como fuere, y a grandes rasgos, el título de Blizzard se mantuvo con excelente salud incluso después del lanzamiento de Warcraft 3 Reign of Chaos. Por el honor. Y Dawn of War Warhammer 40,000. Contabilizando para mediados del año 2007 unas ventas de 9.5 millones de copias, y llenando espacios de redes sociales emergentes como YouTube con videos recopilatorios de partidas y momentos destacados o graciosos. Para finales de la década del 2000 y con millones de jugadores en completa expectativa por su esperadísima secuela, StarCraft se encontraba firmemente consolidado como un referente absoluto y atemporal de la estrategia en tiempo real. Sería el nuevo paradigma de un género cuyo futuro parecía cargado de posibilidades, y aunque durante algún tiempo muchos quisieron parecerse a él, lo cierto es que casi ninguno lo logró, o al menos no de forma positiva. Hubo ejemplos extremadamente raros como Impact of Power, desarrollado en Sur Corea. Otros que no hacían casi ningún esfuerzo por intentar establecer diferencias sustanciales entre ellos y lo que trataban de imitar, tanto que se volvían completamente innecesarios como podría ser Aatrox. Y finalmente una fauna muy selecta que se esforzaba en coger lo bueno, como podría ser por ejemplo Submarine Titans. Ello demostraba que, sin llegar a ser un producto perfecto y con madera para satisfacer a más de una clase de jugador, la épica odisea espacial de Blizzard ya se había convertido para muchos desarrolladores en un estándar, la norma a seguir. Solo su secuela StarCraft 2 sería capaz de replicar con éxito la fórmula del original, pero eso ya es otra historia. Por mi parte, lo que pienso y lo que siento hacia StarCraft creo que es bastante obvio. A lo largo de mi vida he jugado a todo tipo de videojuegos y a casi todos los géneros. Aún así, StarCraft ha sido uno de esos juegos que no he podido evitar jugar de forma recurrente. He pensado mucho en ello antes de escribir estas líneas y definitivamente la nostalgia ha sido un factor importante en mi actitud para con este título. No obstante, a estas alturas del recorrido, creo que podemos afirmar con toda seguridad que con StarCraft, Blizzard consiguió algo verdaderamente especial, no solo por haber sido de plano una experiencia sublime, preparada para satisfacer tanto a jugadores en busca de una narrativa atrevida,
con un diseño de escenarios excelente y a través del lente de 3 razas como aquellos con la suficiente valía para medirse en un multijugador extremadamente refinado, pero igual de desafiante y satisfactorio. Sino sobre todo por haber logrado una obra que nunca ha dejado de ser divertida a lo largo de estos 26 años que han transcurrido desde su lanzamiento. Escribir, diseñar, maquetar y editar todo lo que acabas de ver y escuchar ha sido un trabajo monumental, así que si lo disfrutaste, si aprendiste y si recordaste, un me gusta, tus comentarios con tus experiencias en StarCraft, así como una suscripción al canal para más contenidos como este, son bienvenidos y se agradecen mucho. Aunque ya es hora de decir adiós, las disputas en el sector Cuprulu no se han detenido, ni se detendrán. Con toda esperanza, incluso cuando tú y yo no estemos en este mundo, niños, adolescentes, adultos y con suerte hasta ancianos llegarán a StarCraft. Descubrirán las historias que todos nosotros descubrimos, le darán su lealtad a quién sabe cuál de las razas y emprenderán su propia cruzada intergaláctica como mismo lo hice yo, como mismo lo hiciste o espero lo hagas tú. Gracias Blizzard, gracias StarCraft.